Yo estoy totalmente drogado con medicina antigripal, así que no me hago responsable por lo que voy a decir hoy si me citan, pero voy a hablar un poco en términos generales sobre los derechos humanos y la tecnología. La semana que viene en los Estados Unidos es el día de Thanksgiving o el día de dar gracias, y ya me estoy preparando porque sé que mis familiares se van a quejar sobre las últimas elecciones en los Estados Unidos, se van a quejar sobre la economía, se van a quejar sobre el estado de la democracia, y creo yo que se quejan tanto del presente porque no piensan mucho en el pasado y cómo eran las cosas anteriormente. De hecho, el día de Thanksgiving o de dar gracias tenía sus raíces en una cena, supuestamente, donde los conquistadores, lo que nosotros llamamos los pilgrims, porque suena más bonito, ¿no? Dieron una cena a los indígenas, que les habían enseñado cómo sembrar maíz, cómo pescar, realmente cómo sobrevivir en un nuevo continente. Y hoy en día, pues ya sabemos que realmente la manera de dar gracias los conquistadores a los indígenas en los Estados Unidos fue exterminarlos. Pero muchos en esa época dijeron, pues hay que hacer un acto de genocidio para construir un país que es más que un país, que es una idea, que es una verdadera democracia, donde todos tienen derechos, donde todos son iguales. Y yo confieso que yo amo la Declaración de los Estados Unidos como un ejemplo de un documento, de una idea tan bonita de cómo son los derechos para limitar el poder de los más poderosos. Pero bueno, hoy no quiero hablar del feo, que es Thanksgiving y la matanza de los indígenas en los Estados Unidos. Quiero hablar de lo tanto que nosotros hemos logrado. Los que creemos en los derechos como un mecanismo de limitar los poderes, de rendir cuentas. Grenville Sharp era un empleado del gobierno de Inglaterra, sin mucha importancia, ¿no? Un empleado menor, que estudió derechos por sí mismo para poder abolir la esclavitud en Inglaterra. Pero lo que descubrió es que estudiar derechos no fue suficiente. Tenía que entender cómo usar el nuevo medio o los nuevos medios de su época, que eran los folletos. Usar la imprenta de Gutenberg para hacer llegar el conocimiento sobre lo que estaba pasando en el comercio de los esclavos de África a los Estados Unidos, a Inglaterra, al Caribe, a través de los folletos. Lo que ven aquí es un rayos X de los pies de una mujer china que tenían los pies vendados por años y años porque era moda y era muy sexy tener los pies bien chiquitos en el siglo XIX. De hecho, por más que 1000 años en China. Y nosotros muchas veces, bueno, es para poder caber los zapatos o los pies en zapatos así. Muchas veces nosotros no pensamos en el sello postal internacional como una tecnología o el sello postal como una tecnología. Pero de hecho, si pensamos bien, es un protocolo de red, ¿no? Que permite la comunicación entre dos comunidades aisladas y distintas. Y en este caso es la comunidad de las feministas inglesas y las feministas chinas, que dieron mucho apoyo a cada uno, que de hecho hay un papel muy interesante, un estudio que se llama El vendaje de los pies en China como un ejemplo de los poderes de las redes. Y describe muy bien cómo la interacción entre las feministas de Inglaterra y de China pudieron lograr mucho a través de su comunicación entre ellos mismos. En 1899, 95% de las mujeres de un pueblo más o menos grande en China tenían los pies vendados. En 1919 eran 0%. Así cambió la cosa. En el año 1900, ¿cómo se llama? Algo Eastman, inventó la cámara Kodak Brownie, que era la primera cámara para gente cotidiana como nosotros. Costó $1 y tenía nada más que un botón. Pones el film, haces clic. Eso fue
la primera instancia de un snapshot. Para tomar fotos así, como esta. El mismo año, Morel, un hombre que trabaja para la empresa de comercio entre el Congo y Bélgica, dejó su trabajo para hacer una campaña contra el tratamiento de los esclavos, de la gente, de los congoleños, por parte de la red de Bélgica. Fue la primera campaña de derechos humanos del siglo XX y la primera campaña de derechos humanos que se aprovechó de la cámara como herramienta de comunicación. Mark Twain, quien escribió un libro que se burla mucho del rey Bélgica, escribió El Kodak Incorruptible, el único testigo que he encontrado en mi larga experiencia que no he podido sobornar, ¿no? Lo que quiero llegar es que todo esto no solo es innovación, pero es inevitable. Es obvio que los activistas se van a aprovechar, se van a apropiar la tecnología para las campañas de activismo. Pero también tenemos que ver los derechos como una respuesta a la tecnología. Muchos dicen que los derechos humanos se basan en la palabra de Dios o en la naturaleza, que tal vez es cierto, yo no sé. Pero mi perspectiva es que los derechos, sobre todo los derechos nuevos, son reacciones a la tecnología, son respuestas. Por ejemplo, el derecho de propiedad, según yo, es una reacción al invento, a la invención de agricultura. De repente, la tierra tenía un valor que antes no tenía. Entonces, como humanos, teníamos que crear el derecho de propiedad. El derecho de autor surgió 30 años después de la invención de la imprenta Gutenberg. Y por supuesto fue un español que reclamó su derecho de autor por primera vez, Antonio de Nebrija, por 1498, algo así. Él escribió el primer diccionario de la lengua española. El derecho de privacidad. De hecho, si leemos bien el artículo de Brandes y Samuel Warren, que es un artículo que tiene mucha fama, que se llama El derecho de la privacidad, vemos bien que el derecho de privacidad se basa en la invención de la pulpa de madera como un mecanismo para fabricar papel en 1860, por ahí. De repente, después de la invención del proceso de la pulpa de madera, había un aumento de diarios increíble en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Tanto que cualquier persona podía abrir un periódico, un diario, y publicar lo que ellos querían contra sus enemigos, sus amigos, que luego son sus enemigos. Y por eso necesitamos, como sociedad, tener el derecho a la privacidad. Ahora vivimos en un mundo donde casi no hay esclavitud, o no como antes, donde las mujeres de China no tienen que torturar sus pies por la belleza o por aparecer sexy, o por lo menos cuando lo hacen es por tacones y no es por vendar los pies. Vivimos en un mundo donde hay el Corte Interamericano, el ICC. Vivimos en un mundo que ha logrado muchísimo con respecto a los derechos humanos. Y ahora estamos aquí, 21 años después de la caída del muro de Berlín, 21 años después de la invención del World Wide Web. Tenemos que pensar como activistas, y vamos a ver muchos ejemplos hoy y mañana, de cómo aprovechar de las herramientas que ahora existen, de las nuevas tecnologías. Tenemos que seguir la misma historia de todos los activistas a través de los siglos que se han apropiado de la tecnología para proteger los derechos que ya existen. Pero también tenemos que pensar bien de
¿qué son los nuevos derechos que tenemos que insistir, que tenemos que encender? Me da mucho gusto que estamos en Chile, el primer país en el mundo que hizo la neutralidad de la red como un derecho fundamental de todos. Hay otras preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a la privacidad de datos personales. Si el acceso al Internet es un derecho fundamental, con respecto a la reforma de propiedad intelectual y el acceso al conocimiento, si tenemos el derecho de olvidar en una época donde Google recuerda todo, si tenemos acceso a información pública del gobierno, si la información del gobierno también es nuestra información, si la transparencia de los gobiernos es un derecho de todos, y si tenemos un derecho contra monopolios de información. Son nuevas preguntas que nunca nos hicimos porque no teníamos la oportunidad. Pero con el Internet han surgido, son temas complicados, son preguntas difíciles y son conversaciones que tienen que pasar y pasar mucho e incluir todos, no solo una élite, pero todos que son usuarios de Internet, que tienen un móvil, que es casi todo el mundo. Bueno, muchas gracias.